Vamos a estudiar este capítulo 73 del libro de los Salmos, donde hemos leído, y lo vamos a hacer bajo el tema la generación de tus hijos. Como dice ahí en el verso 15 que leímos: si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Para comprender a lo que se refiere el término generación o generaciones en la palabra de Dios, y más exactamente en este pasaje, la generación de tus hijos, hay que leer el Salmo 64, parte del Salmo 64, todo él, y vamos a hacerlo. Salmo capítulo 24, verso 3 al 6. Mire lo que dice. Salmo 24, verso 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mire que está hablando del propósito nuestro: ir al cielo, ser salvos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón. Oiga esta palabra: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no sueña con cosas vanas, inútiles, no suspira por cosas vanas o inútiles, no eleva su alma, no se extasia en eso. Quien no ha elevado su alma a cosas vanas, y lo último dice, ni jurado con engaño. Amén. Dice la palabra en el verso 5: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La bendición más grande que Dios le da al hombre es su salvación. Amén. Él, esa persona, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, esa persona recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Y ahí viene y dice, de esa manera, hermano, tal es la generación de los que le buscan. Amén. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Ya estamos viendo cuál es la generación de tus hijos, los hijos de Dios. El 90, Salmo 90, capítulo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Siempre Dios ha sido el refugio, la protección, la bendición de sus hijos, de su pueblo. Tú nos has sido refugio, bendición, prosperidad, lo que usted llame bendición, de generación en generación. Pero ya vimos cómo es la generación de sus hijos. Amén. Y refugio, según el Salmo 90, refugio por lo transitorio y lo temporal del hombre, del ser humano, frente o contrastado con la eternidad de Dios. El hombre es transitorio y temporal y necesita el ropaje, el ala, la cubierta de su Padre Celestial, porque Él es eterno y proporciona vida eterna. Por eso el Salmo 90 dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y por eso
el Salmo 91. Y por eso el 90, verso 12, dice que debemos de aprender a contar. Él nos enseña, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Lo que es igual a decir que pertenezcamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a vivir de tal manera que pertenezcamos a la generación, a esa generación que le buscan. Amén. Que buscan su rostro. Y no a una generación que se olvide de Dios, que tenga a Dios en tercer, cuarto o quinto lugar, o ni siquiera lo tienen en sus vidas. No esa generación. Amén. Porque ahí está la palabra. La generación de tus hijos, dice, y dice que de generación en generación. Pero Isaías capítulo 1, verso 4, nos habla de otra generación diferente. Miren: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y eran hijos de Dios, porque mire lo que dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y para que una persona vuelva atrás, no necesita estar hoy consagrado y lleno del Espíritu Santo en el culto y mañana amanecer descarriado. No, es poco a poco. Se va enfriando, se va descuidando. Al principio, cuando conoce al Señor, no falta a culto. Ora, estudia, lee la palabra, pero con el tiempo cree que ya tiene mucho y empieza a faltar al culto. Ese es el primer síntoma de los que vuelven atrás, porque es el alimento, hermano. La Biblia lo dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Se necesita oír la palabra. Amén. Por eso es que Dios nos rescata a través de la fe en Cristo. De esa generación, nosotros pertenecimos a esa generación de perversos, que vivíamos de una manera vana, inútil. Pero el Señor nos rescató. Mire, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de esa generación, de esa gente pecadora cargada de maldad. Así éramos. Amén. Pero Él nos hace generación de sus hijos a través de Cristo, a través de su sangre preciosa, de su sacrificio en la cruz. Nos introduce, nos incluye en esa generación de los hijos de Dios. Amén. Su fe, la fe del pueblo de Dios. Por eso este Salmo 73, le dije que no cerrara su Biblia, comienza hablando, mostrando la fe de esa generación de los hijos de Dios. Esa fe dice, afirma que Dios es bueno para con su pueblo, porque ya experimentó, ya sabemos que cuando nosotros pertenecemos a la generación de los hijos de Dios, Él es bueno. Dice el Salmo 1, ciertamente, el versículo 1 del 73, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Sí ve que leímos hace un momento
el limpio de mano y puro de corazón. Mire, a esa generación Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Es nuestro refugio, nuestra protección. Amén. Pero uno no puede quitar la mirada de Dios para ponerla en otras cosas. Porque aunque nos rescató de esa perversa generación, podemos volver atrás, como acabamos también de leer. Generación de malignos volvieron atrás, dejaron a Jehová. Amén. No podemos poner la mirada en otras cosas. Es una generación que busca a Dios, que busca su rostro constantemente, siempre, no cesa, persiste, como le dijera Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Porque cuando se pone la mira en otras cosas, ahí empieza el decaimiento, la frialdad, la indiferencia y finalmente desemboca en el descarrío, hermano. Colosenses capítulo 3, el verso 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Oiga, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. El diablo es astuto. El diablo lo primero que hace es invitarlo a usted, tocarlo, influenciarlo para que usted mire lo que no debe mirar. ¿Cómo hizo caer a Eva? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Entonces ahí mismo Eva, mira, vio, la Biblia lo dice, vio que el árbol era bueno para comer, para alcanzar la sabiduría, la supuesta sabiduría que el diablo le había dicho en su teología reformada. Porque eso es una reinterpretación de Dios. Ya la palabra de Dios había sido dada. De todos los árboles del huerto podéis comer, pero el árbol que está en medio del huerto, él dijo Dios, no comeréis. Solamente eso, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa es la teología divina. Pero el diablo viene con la suya y le dice, no moriréis. Contradice totalmente la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que coma será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Reinterpretó a Dios, lanzó otra teología con astucia e hizo que Eva, que puso la mirada en ese fruto, ya dijera la teología humana, que tiene mezcla, que le agrega, que le añade o que le quita a la palabra. Y dijo, no, de todo árbol de los huertos podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y mal, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Cuándo habló Dios de no tocar? A eso se llega por estar hablando con el diablo, por mirar otras cosas que no es Cristo sentado a la diestra del Padre, como hizo Moisés. Moisés se sostuvo, dice, hasta el final mirando a Dios. Mire Hebreos 11:24. Mire, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Maltratado, no escogió algo mejor, humanamente o carnalmente o para lo material, no. Mire, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, no elevaba su alma a cosas vanas, mire, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo llegó Moisés a ser así?
a sentir, a pensar así, a dejar que su alma se elevara por lo divino, así fuera difícil, duro, a no elevar su alma a cosas vanas. ¿Cómo? Ahí lo dice. Mire, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, abandonó el pecado, la maldad, Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La miran las cosas de arriba donde está Cristo sentado, hermano. Amén. Cuando usted quita la mirada de allá y la pone en otras cosas, se va a hundir, va a fracasar, va a estar en peligro. Eso dice la Biblia, por ejemplo, del apóstol Pedro. Cuando Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar, ellos pensaron que era un fantasma. Y él le dijo: no, no teman, soy yo. Y Pedro: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él: venga. Porque en Cristo, mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, todo es sencillo. Y bajó en la nave y cayó en el mar y empezó a caminar hacia Cristo. Y venía hacia Cristo caminando sobre las aguas. ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando quitó la mirada de Cristo y la puso en las olas. Se pudo mirar al mar. Si será que estoy caminando, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, amén, ¿por qué dudaste? Se sostuvo como viendo al invisible. Pedro se sostuvo sobre las aguas viendo a Jesús. Y usted y yo, dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, hermano. Solo así nos vamos a sostener. Por eso es que el salmista Asaf, en este capítulo 73, nos advierte del peligro de mirar otras cosas, porque nos sacaría de la generación de los hijos de Dios. Mire, en el verso 2 y 3 dice: en cuanto a mí, vea que él lo dice, por experiencia personal, no me lo contaron. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué fue lo que hizo Asaf? ¿Qué fue? ¿Por qué le llegaron dudas? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Esas dudas envenenaron sus conceptos por estar mirando los mundanos, el mundo, cómo se conducían. Que a pesar de que él sabía que eran arrogantes, impíos, se quedó mirando lo que ellos hacían, cómo vivían, cómo prosperaban. Amén. Solo Dios sabe por qué permite una cosa o la otra. Nosotros no podemos decir, como hace algunos años le decía un tipo a Dios que no sabía matemáticas, que porque le daba a unos muchas riquezas y a otros nada. ¿Sí se acuerda? Y murió trágicamente, porque es que a Dios no se puede enjuiciar. Dirá al vaso de barro al alfarero: ¿por qué me haces así? Nunca. Amén. Se puso a mirar a los arrogantes, y entonces vino esas dudas y el analizar esas diferencias que las vamos a leer. Entonces eso envenenó, contaminó los conceptos con respecto a la justicia y a la bondad de Dios.
O sea, dejó de mirar a Dios como ese Dios sublime, justo, misericordioso y clemente para tildarlo de una manera diferente. Amén. Mirando la prosperidad de la generación de los malos, de los impíos. Amén. Mire el verso 4 al 9. Mire lo que pensó, lo que él empezó a pensar, mire. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Ellos blasfeman, insultan a Dios y no les pasa nada, y siguen prosperando. Su lengua pasea la tierra. Hermanos, si una cosa le aborrece a Dios es la mentira y la murmuración. Mucho cuidado. La mentira y la murmuración abomina Dios. Y esto aquí dice, su lengua pasea la tierra. El verso 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Sí ve? Se pudo mirar eso y llegó a conclusiones raras. Primero, ya leímos, en vano he lavado mis manos en inocencia y mi corazón. O sea, dicho en nuestros términos, ¿para qué me convertí a Cristo? ¿Para qué soy evangélico? ¿Qué ganancia tiene? Tienen más ganancia los impíos. Entonces hay algunos que para poder ostentar bendición y prosperidad empiezan a ser como ellos, y eso le pasó a Asaf, o eso es lo que dice Asaf que no pudo haber hecho. Mire, amén. Por eso es que el pueblo de Dios, la gente, la generación de Dios se confunde y empieza en su cabeza a dar vueltas, anonadados, perplejos, dudando del conocimiento y del cuidado de Dios, porque contrastan su vida con la vida de los impíos. Amén. Gracias a Dios que para el corazón sincero hay un Dios que hace entender a los simples, dice la palabra. Verso 10 y 11. Mire, este pasaje dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Hará volver a su pueblo aquí. Su pueblo no puede quedarse mirando allá. Amén. Y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Oiga, y eso lo hace Dios. Por eso Dios hará volver a su pueblo. Dios. Y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Porque dicen, mire lo que dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Ponen en dudas lo que le decía de este hombre hace algunos años, que Dios no sabe de matemáticas. ¿Cómo sabe Dios? ¿Dios qué va a saber? Amén. Pero Él hace recapacitar a los suyos, al que está de corazón con Dios. Los hará volver, dice aquí. Les dará aguas de bendición hasta que sobreabunde. Amén. Porque es que el pueblo llega al punto en que dice que quería hablar como ellos. Leímos en el verso 15. Hablar como ellos, vivir como ellos, actuar como ellos, hacer como ellos. Porque lamentablemente la naturaleza humana corre detrás de la bendición material, no de la espiritual. Amén.
El Salmo capítulo 84, el verso 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Todos tenemos que pasar por pruebas y dificultades. Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero hay que atravesar ese valle de lágrimas, de sufrimiento, de prueba, de tentación, de lucha. Atraviéselo con la frente en alto, aunque sean dificultades y cosas difíciles. Pero hermano, el Señor lo va a cambiar en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Y dice ahí en el Salmo 84: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa es la bendición sublime, máxima. Amén. Dios sí sabe, hermano. Aquí se pregunta: ¿cómo sabe Dios? Dios sí sabe. No podemos dudar de eso. Todo lo tiene bajo control. Aunque nosotros no entendamos, no es para poner la mira en los hombres de afuera o en las cosas de afuera, es para creerle a Dios. Aunque no entendamos, como le digo a Pedro, lo que yo hago, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Yo he rogado que tu fe no falte. No puede faltar la fe, no nos podemos dejar inundar de dudas. Amén. Él tiene conocimiento y control anticipado de todo, de lo que pensamos inclusive, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer. Mire el Salmo capítulo 139, mire, a su nombre gloria. El verso 1 al 4, mire el control, la sabiduría, la omnisciencia de Dios. Mire: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aleluya. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Nada usted y yo podemos hacer que Dios no se dé cuenta. Ni siquiera pensar que Dios no sepa. Nada, hermano. Nada. Mire, mis caminos, todos mis caminos te son conocidos. Y mire esta palabra, hermano, mire: pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted y yo podemos justificarnos delante de nuestro hermano, nuestra hermana, delante del hombre. No, yo no fui, hermano, yo no dije, yo no pensé, fue que. No, delante del ser humano sí, pero delante de Dios no. Porque no está ni siquiera la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. O sea, dicho de otra manera, Él sabe lo que usted va a hablar mañana, pasado mañana, dentro de un año, 10, 15, 20, 100 años. Él lo sabe. Lo que usted va a decir, lo que usted va a pensar. Conoce sus razonamientos, sus ideas, sus prejuicios. Dios lo sabe todo. Aleluya. Amén. Mire, verso 13 al 14. Lo que lleva a este hombre a expresar el estar mirando a los impíos y creer que Dios no sabe, que Dios no entiende eso. Mire, verso 13 y 14 dice: verdaderamente en vano. Qué tristeza. Eso razón, motivo de tristeza honda en el corazón. Para un hombre, para una mujer que ama a Dios, ver que otro se exprese así es de tristeza, hermano, de dolor. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En vano, dice este hombre, hermano. ¿Dirá alguno de esa manera? En vano, porque está pasando pruebas,
porque está atravesando dificultades, tentaciones, momentos difíciles, quizás de escasez, de lucha, de tropiezos. ¿Qué le ha pasado? Se le murió la mamá o el papá o los hijos. Lo dejó la esposa, el esposo. ¿Qué pasó? Lo echaron del trabajo. ¿Qué? ¿Cuál fue la situación tan difícil que le llega a expresar, a decir, en vano me he convertido? En vano estoy buscando a Dios. No sirve. No sirve buscar a Dios. No hay victoria, no hay bendición. Porque estoy pasando un momento de tribulación y de angustia. ¿Se da cuenta? En cambio, mire el vecino, que es un impío, fumador, vicioso, adúltero, fornicario. Mírelo como ve, mire la bendición. Eso no es saber qué es ser o qué es pertenecer a la generación de los hijos de Dios. No sabe, no entiende. Es como dice el libro de los Salmos, no es una cosa, no es una idea mía. El libro de los Salmos dice: no seáis como el mulo sin entendimiento. Decir que en vano he aceptado y reconocido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y que me va a llevar al reino de los cielos, a una vida gloriosa. Decir que es en vano. Inadmisible, hermano. Inadmisible eso. Pero a eso lo lleva el estar mirando las cosas de afuera, de la tierra, lo mundano, lo terrenal, a evaluar con nuestros propios conceptos e ideas, a darle más valor a lo material, a lo mundano, a lo terrenal, que a lo espiritual. A eso lo lleva. Gracias a Dios que este hombre no se dejó vencer de eso. Pensó, lo dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lo dijo. Pero gracias a Dios recapacitó, se dio por entendido, reflexionó. No se dejó vencer de eso, no se dejó llevar de la tentación. No le pasó como a Eutico, que Eutico a todo el mundo le da sueño. En una vigilia a todo el mundo le da sueño, pero no todo el mundo se deja vencer del sueño. Lo mismo que en el culto, hay muchos que se duermen. A todos les da sueño, a algunos les puede dar sueño, pero no todos de esos que le da se dejan vencer del sueño, pelean. Eutico no. Eutico se dejó vencer del sueño. La Biblia lo dice, Hechos capítulo 20 dice: vencido de un sueño profundo, cayó y se mató. Hay gente que se deja vencer de la tentación, se deja llevar de sus conceptos, de sus ideas. Gracias a Dios, Asaf no se dejó llevar del dolor, del sufrimiento, no se dejó llevar de la tentación. Y dice, mire, preciosa palabra la que dice: pues habría negado su generación. Había negado el evangelio, la generación de los hijos de Dios. Verso 15, que fue el que leímos. Mire, ¿qué dice? Si dijera yo, por lo que estaba pensando, por lo que estaba evaluando él, si dijera yo, hablaré como ellos. ¿Sí ven? No, me voy a volver como ellos, voy a hablar como ellos, voy a vivir como ellos. ¿Para qué? Para recibir bendición, para prosperar, para crecer. Porque esa es la idea de mucha gente. Voy a trabajar como un loco, así me pierda los cultos, no importa, voy a ser como ellos. Pero Asaf dice: si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Amén. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Logró recapacitar
aunque le fue duro, difícil entender. Porque es que, hermano, ¿cómo vamos a pretender nosotros, viles, débiles humanos, polvo, entender las cosas de Dios? Basta con creerle, tener fe. Él dijo que es así, amén. Él dijo que es de esta manera, listo, amén, no hay problema, vamos a hacerle así. Asaf quiso entender por qué la vida era de esa manera, como aparentemente injusta. Quería entender las cosas de Dios en relación con el mundo y con el cristianismo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ese contraste? Pero lo quería hacer por sus propios medios. Y eso es duro, hermano. Eso es duro. No entendió, pero no entendió. Y por eso el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago no lo entiendes ahora. No lo entiendes, no lo puede entender. No se dañe la cabeza pregando a entender cosas que Dios no quiere o sabe que no podemos entender. Amén. Mire, ahí mismo en el Salmo 139, en el verso 6, David dice, tal conocimiento, después de que dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe y todas cosas, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Eso es así, hermano. Por eso le digo, baste con la fe. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Porque Pablo no solo quería entender, sino que le oraba a Dios: Señor, ayúdame, bástate mi gracia. Amén. A su nombre gloria, hermano. ¿Quién conoce? Isaías capítulo 55, el verso 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué no podemos nosotros, hermano, con esta cabecita, con esta mentecita pequeñita, microscópica, querer entender la grandeza de Jehová? Oye, hermano, eso es insolencia, eso es un ser necio, hermano, ostentoso, soberbio. ¿Quién sabe qué más cosas se pueden aplicar? No puede el hombre entender a Dios, pero está llamado a creerle a Dios, y Dios hará. Amén. A su nombre gloria. Cuando tratamos de hacerlo por nuestros medios, no podemos, pero cuando lo queremos hacer por los medios de Dios, sí se entiende. Por eso dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué está diciendo eso ahí? Está diciendo: para eso está el culto, hermano. Para eso está el culto, para eso está la palabra, para eso está la comunión con Dios. Por eso necesitaba hace un momento el texto del Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Cuando ya buscamos entender, pero auspiciados de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, entendemos, hermano, entendemos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque aquí sí se entiende, Dios revela, Dios muestra el camino, Dios habla. Y por eso este hombre en el versículo 17, ahí en el Salmo 73, este hombre dice y cuenta, le dice al mundo entero y a las generaciones venideras, les dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, no hubo otra forma, hermano. Si no entra en el santuario, en la comunión con Dios,
no hubiera entendido y se hubiera apartado y hubiera hablado y hecho como ellos, se hubiera descarriado, se hubiera perdido, hermano. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, es lo único que usted y yo podemos hacer, que el ser humano puede hacer. No hay otra manera de entender las cosas, de vivir las cosas como es. Amén. Hay que mantenernos en la comunión con Dios, con su palabra, con los hermanos de la congregación. Amén. Sin mirar o sin contemplar cómo viven los impíos. Eso a nosotros no nos debe importar. Que vivan como quieran, que les pase como quieran pasarle. Nosotros lo único que tenemos que hacer por ellos es orar que Dios los salve. No más. Y se va a comprender, se va a preservar la generación de los hijos de Dios. O sea, se va a preservar el evangelio puro, puro, sin mezclas, sin conceptos humanos, sin prejuicios humanos, sin conclusiones humanas. Lo que está en la palabra, lo que está escrito. Amén. Contrario a la generación de los impíos, de los malos. Ellos no permanecen. Dice el Salmo 1, son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Y este hombre en el verso 18 y 19 dice, ciertamente, oiga, ciertamente, es lo mismo que decir de cierto os digo, como hablaba el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Usted los ve como los veía Asaf, prosperando, victoria, que sus ojos saltan de grueso, que son violentos, que son adúlteros, fornicarios, mentirosos, de todo. Sí, pero dice la palabra de Dios, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores. Eso es lo que usted alcanza a ver, pero no sabe lo que viene después. O porque usted cree las tragedias de hoy en día, lo que sucede en que uno a veces dice, uy, Dios mío, pero... O como dijeran por allá en el libro de los jueces, en las tribus de Israel, acerca de la tribu de Benjamín. Un acontecimiento que hubo ahí, que si usted quiere lo lee, de una tsunamita, de un hombre que la parte en 12 pedazos y manda cada pedazo de esa mujer, la manda a las 12 tribus de Israel, porque se la quitaron, se la sacaron de la casa y abusaron de ella toda la noche, y a la mañana la dejaron muerta ahí en la puerta de la casa de este hombre levita. Entonces la partió en pedazos y la repartió por las 12 tribus y dijeron las tribus de Israel cuando vieron eso, nunca tal cosa ha sucedido en las tribus de Israel. Tanto, hermano, que se reunieron las 11 tribus para acabar con la tribu de Benjamín. Usted puede leer la historia. ¿Por qué suceden esas cosas tan grotescas? ¿Por qué? Ahí tiene la respuesta. Ay, pero Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué permite aquello? Dios, no se ponga a echarle cabeza suya en sus conceptos, en sus términos, porque no va a entender, no va a entender. Simplemente tenemos que creer, es que dice aquí la palabra, que Dios a esos que admiraba a Asaf con sus prosperidad y con sus riquezas, a esos Dios los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer, han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. ¿No quiere usted que eso le pase? Entonces no envidie lo de ellos. Asaf dice, tú envidia de los impíos, no tenga envidia de ellos. Usted está en mejor posición que ellos. Un hombre decía, prefiero un pesebre en la voluntad de Dios que un palacio en la voluntad de Herodes. Amén. No envidie eso, hermano. Créale a Dios.
Mire el Salmo 1, versos 4 y 5, mire. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, claro, pero la senda de los malos perecerá. Amén. Aleluya. Y en el verso 20, Asaf dice: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Aleluya. Primero, cuando despertares se refiere cuando venga el juicio de Dios. Mire, Salmo 7:6 dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Ve? Cuando dice despertar, habla del juicio de Dios que va a venir. Salmo 59:5 dice: y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Cuando despertares, llega el momento en que Dios dice: bueno, listo, hasta aquí, ya no más. Amén. O sea que eso está dentro del plan de Dios. Amén. Pero me gusta mucho cuando dice: menospreciarás su apariencia. Eso es solo apariencia. Con el juicio Dios dice: esto es efímero, temporal, es apariencia, no es real. Lo real es el cielo, lo real es la generación de los hijos de Dios. Amén. Y cuando eso llegue, cuando Él despierte y traiga sus juicios y todo, se ve como Dios, como la palabra de Dios dice, como dice también allá en Isaías 26, dice: anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, entre tanto que sale la ira de Dios. Él se va a levantar un día, hermano, y ahí todo se va a invertir. Ahí se va a ver lo que es apariencia, lo que es real. Los valores se van a invertir. Lo que el hombre da como lo más valioso, se va a dar cuenta que es estiércol. Porque todo en este mundo es apariencia. ¿No ve el rico y Lázaro? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Rico, de púrpura y de lino fino, hacía banquetes. El pobre Lázaro, allá sentado, había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico y estaba lleno de llagas. ¡Ja! ¡Qué injusticia la de la vida! Ve a este tipo como bota la comida y no me da ni las migajas que caen de la mesa. Yo aquí muriéndome de hambre. Este hombre pudo haber dicho: en vano me arrepentí, yo estoy llagoso y este rico a como yo de bueno. Pero cuando llega el fin, porque dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado, y murió también el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué diferencia ahora? Había una diferencia en la tierra, ahora se invierte y hay otra diferencia grande. Porque el mendigo es llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico no dice quién se lo llevó. Claro, nosotros sabemos, se lo llevó el diablo. Porque en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué cambio tan brusco.
Si ve que todo se va a voltear. Por eso el salmista dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Lázaro mendigaba aquí en la tierra y el rico gozaba de sus deleites. Ahora el rico mendiga allá en el seno de Abraham, y Lázaro está en la gloria. No, Señor, no se puede. Tuviste tus bienes en tierra y este hombre también males. Envíalo entonces a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Dios a través de Abraham? A Moisés y a los profetas ahí tienen la palabra, que la oigan, que atiendan a la palabra, que crean a la palabra, que atesoren la palabra, que vivan por la palabra. Es la única manera, hermano. Menospreciarás sus apariencias. Amén. Jonás, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias. Oiga bien, hermano, vanidades ilusorias. Algo parecido a lo que leíamos: el que ha elevado su alma a cosas vanas. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Tarde que temprano su misericordia abandonarán, hermano. Amén. Primera de Corintios 7:31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Aleluya. Al salmista en el templo, cuando entró en el santuario, la situación se le reveló bajo una luz diferente, totalmente opuesta a la que se percibe en este mundo. En el santuario, el centro de la vida del salmista pasó de estar en él, en sus conceptos, para ubicarse en Dios. Es muy distinto cuando usted viene a culto y piensa, razona o avalúa algo aquí bajo la presencia de Dios frente a la palabra, a como la mira allá en su casa o en su trabajo, en la calle, que la va a evaluar bajo los términos del mundo, de lo que le dice la gente. No se deje lavar el cerebro. No, es que eso no es así. Es que mire lo que dice aquí el doctor tal, mire lo que dice fulano de tal, el conferencista, el predicador, mire lo que... Es muy distinto, hermano. Amén. Muy diferente. La perspectiva es diferente. En el santuario, el centro de su vida es Dios. Amén. Por eso cuando él cambió de ubicación, de centro, vino una revelación sorprendente para él. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Dios le mostró, Dios le reveló. Amén. Y entonces él reconoce y dice en el verso 21 y 22: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Pero tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aleluya. ¿Se ve? ¿Se ve la posición del hombre ante Dios? Cuando está evaluando las cosas como el mundo lo hace, bajo sus argumentos, los argumentos del mundo, de los impíos, de los científicos, de los teólogos. Mire, es diferente a la palabra, hermano. Amén. En su pobreza, en su opresión, este hombre poseía la única cosa en el mundo que vale la pena tener y que no se puede perder, hermano. ¿Qué es? La presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo único que vale la pena tener.
que no se puede perder si ya la tenemos, hermano. Lo dice en el versículo 23 y 25, eso lo entendió y lo confesó después de entrar en el santuario, en la comunión con Dios. Dice, con todo, a pesar de lo que vi, lo que pensé, de lo que razoné, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste por la mano derecha, aleluya. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, aleluya. Por eso este hombre dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí ve la diferencia? En la calle y en el santuario, afuera y adentro, ¿sí ve la diferencia? En comunión con Dios o fuera de ella. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Ahora este hombre dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada material, nada de ningún índole, nada deseo en la tierra, aleluya. ¿Qué desea usted en la tierra, hermano? ¿A qué se eleva tu alma? La respuesta le va a decir a usted si está en la generación de los hijos de Dios o en la generación de los malos. Amén. Estar con Dios, tener su guía, su consuelo, ser heredero de sus promesas, es un tesoro junto al cual las posesiones mundanas son meras baratijas. La prosperidad de los impíos, dice la Biblia aquí, que fue como un sueño. La presencia de Dios es realidad, hermano. Dios es realidad. O como Job dice en el capítulo 42, verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Sí ve? Pero aquí hay una esperanza de eternidad. Me recibirás en gloria. La permanente presencia de Dios es el mayor de todos los tesoros que la vida puede atesorar, hermano. Amén. La guía aquí y la gloria en la eternidad son la certeza de los santos, de los fieles, de la generación de los buenos. Cuando este cuerpo se debilite, cuando sus fuerzas se acaben, se vayan, todo, Dios será nuestra única porción y para siempre. Lo dice el mismo Asaf en el verso 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Claro, esto un día se acaba. Amén. Por eso el escritor de Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Esto se acaba. Pero dice este hombre, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué precioso, hermano, que pudiéramos entender esto. Una cosa es el impío, el inconverso, y otra cosa usted o yo. O sea, otra cosa el verdadero cristiano, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Y mire cómo termina. Verso 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú, el mismo Dios, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Oiga bien, hermano. Hay que examinar nuestras vidas frente a la palabra. No sea que ya no estemos caminando hacia el frente, sino hacia atrás. No seamos cangrejos. Amén. Y hay que leerlo en la versión antigua. Me gusta mucho la versión antigua. Mire cómo dice este mismo texto. Le agrega una cosita. Mire, verso 27, versión antigua. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Fornicando. O sea, cambiar por otro Dios cualquier cosa de este mundo al amante de nuestras almas. ¿Quién es el amante de nuestras almas? Dios. Se cambia por otro Dios, se fornica con otro Dios, de la índole que sea. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios es un Dios. Todo lo que le quite el primer lugar a la presencia de Dios, a la dedicación a Dios, a la consagración a Dios, es otro Dios, es un ídolo, se fornica con él. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿ve? Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese se constituye habla de algo automático. Si le estoy haciendo caritas al mundo ahí, guiñándole el ojo al mundo, queriéndome parecer al mundo, entonces Dios me dice: adúltero. La amistad con el mundo es enemistad con Él. Amén. Pero para los hijos de Dios, para la generación de los limpios de manos y puros de corazón, que no han elevado su alma a cosas vanas, que no juran con engaño, es diferente, hermano. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios, verso 28 dice, es el bien, aleluya, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza. En Dios, hermano, en Dios, para contar todas sus obras. Por eso este Salmo 145, verso 4, generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Él es, hermano, el acercarnos a Él es el bien. El acercarnos a Él es garantizar su misericordia. El poner en Dios nuestra esperanza. Amén. En Él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.